Dayenu, 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 Dayenu. Estamos por hacer lectura de la Saliyot 5 y 6. Estamos en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, haciendo lectura de la parashá número 15, que es la parashá Bo, y lo que hacemos es la lectura diaria. Vamos a hacer lectura de la Aliyá número 5 y 6 de esta porción Bo, que significa ven, que la encontramos en Éxodo. Lo que vamos a leer es Éxodo. Entonces ya comenzamos con la lectura. Vamos a leer entonces Shemot, Éxodo, Aliyá número 5 del 12:21 al 28 y la Aliyá número 6:12 del 29 al 51. Igual, no lo dividimos así, pero lo compartimos la lectura. Sería del 12:21 al 51. A ver. Bueno, siempre hacemos las distintas bendiciones, ¿no es cierto? La bendición por la Torá. Para dar comienzo, damos gracias al Padre porque tenemos la Escritura, tenemos la bendita palabra al alcance de nuestras manos y podemos escudriñarla, leer y entender qué es lo que quiere Él para nosotros y cómo tenemos que ser nosotros para Él. Amén. Entonces siempre damos gracias por tener a nuestro alcance la palabra del Creador. Y hay un precepto que hoy lo vamos a cumplir. Si mi esposa me pasa el shofar, vamos a hacer toque de shofar para dar comienzo. Hoy tenemos un día especial para aquellos que estamos guardando Torá, que estamos restaurando todo esto, justamente como lo hablábamos ayer. El Creador va restaurando todas las cosas, va restaurando las Moed, las santas convocaciones, va restaurando el calendario, va restaurando todas las cosas y por eso nos va a escuchar hablar a veces con términos hebraicos, con términos hebreos, por ejemplo, como nosotros conocimos a nuestro Adón Yeshua como Jesucristo, como Jesús en las distintas denominaciones en español, pero sin embargo hoy entendimos que el verdadero nombre que se utilizó en aquel entonces era Yeshua y tiene un mayor valor, más profundo y nos da mejor entendimiento, así como Elohim, como creador, como Yud-Het Bat-Hei, como las palabras que usamos normalmente o por ahí a veces estamos leyendo y en vez de decir Moisés decimos Moshe, que sería lo que realmente era el texto en hebreo. Si bien entendemos algunas cosas en hebreo, pero no hablamos fluidamente, entonces no lo leemos fluido al hebreo, sino que vamos tratando de restaurar todo eso, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje y entendiendo. Entonces, bueno, las distintas bendiciones que serían las Averajá, hoy tenemos... hoy celebramos Rosh Hodesh, hoy comenzamos el mes 11, según las escrituras, siguiendo las escrituras, hoy damos comienzo del mes 11 y por eso hay un precepto que es justamente hacer toques de shofar, hacer toques de celebrar este día especial de comienzo de mes, de cabeza de mes, y bueno, por eso voy a hacer la verajá del toque de shofar en hebreo, y después la traduzco en español, tocamos shofar y una vez que terminamos de tocar shofar vamos a pasar a la bendición, a la verajá por la Torá y dar comienzo a la lectura de esto, de las aliyá, lo que vinimos hoy a compartir con ustedes. Amén. Entonces vamos a hacer toque de shofar, vamos a hacer la bendición por el toque de shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Asher kideshanu bemizvota besivanu lishmoa kol shofar. Bendito es Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos mandó a escuchar el sonido del shofar. Amén. 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 Amén, aleluya. Aleluya. Bendiciones. Hoy tenemos que estar contentos y alegres por este nuevo comienzo de mes. Amén. Amén. Así como lo dice en el Salmo 81, que nos dice la palabra: tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestras fiestas. Toquen las trompetas, es decir, toquen el shofar en la luna nueva, en la luna llena, es decir, en las santas convocaciones del Eterno. Amén. El Salmo 81:3 nos dice esto. Amén. Y bueno, vamos a hacer entonces también la bendición por la Torah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torah. Amén. Amén. Amén, amén. Bien. Bueno, como decíamos, vamos a comenzar con la lectura de las Saliyot 5 y 6, que se encuentran en el libro de Éxodo, y va desde el capítulo 12, versículo 21, y vamos a hacer lectura de las dos Saliyot hasta que está hasta el final del capítulo. hasta el versículo 51. Amén. Bien. Nos dice así, palabra del Eterno. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escoged, id y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el librillo, y untaréis el dintel de las dos jambas en la casa que está en el librillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la casa de la puerta de vuestras casas hasta la mañana. Así, cuando pase Yud-Het Bat-Hei para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará Yud-Het Bat-Hei de aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yud-Het Bat-Hei os dará como ha hablado, observaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio?, vosotros responderéis: sacrificio de Pascua es para Yud-Het Bat-Hei, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se postró. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Yud-Het Bat-Hei había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche Yud-Het Bat-Hei hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de bestia. Y por la noche se levantó Faraón con todos los siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche,
y dijo: levantaos y salid de mi pueblo, y vosotros los hijos de Israel, id y servid a Yud-Heh-Vav-Hei, según decid. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, y partid. Y bendecidme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlos rápidamente del país, pues decían: todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes de leudar, con las artesas envueltas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés, y demandaron de los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Yud-Heh-Vav-Hei dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que demandaron. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grandes multitudes de todas las clases de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasaron los 430 años en el mismo día. Todas las huestes de Yud-Heh-Vav-Hei salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yud-Heh-Vav-Hei por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yud-Heh-Vav-Hei todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiesen circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Yud-Heh-Vav-Hei, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yud-Heh-Vav-Hei a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Yud-Heh-Vav-Hei a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Amén. Amén, amén. Algo que podemos ver, ¿no es cierto?, en esta primera parte, que es la lidia número 5, correspondiente al día 5, cuando nos menciona lo que veníamos hablando ayer, que el mismo pueblo era el que inmolaba el cordero, y esto nos llevaba a nuestro Adón Yeshua. También mencionábamos, leíamos cuando Yeshua es llevado ante Pilato, y antes de que el pueblo tome la decisión y escoja a Barrabás para ser liberado, los sacerdotes del Sanedrín fueron los que incitaron al pueblo para, y lo estoy parafraseando, pero sí está escrito en Mateo, que leímos ayer, no me acuerdo bien el versículo, está escrito que fueron los mismos sacerdotes del Sanedrín los que incitaron al pueblo para que elijan, para que sea liberado Barrabás y sea condenado Yeshua. Entonces vemos esto también, que ellos, sin darse cuenta lo que estaban haciendo con Yeshua, que Yeshua era ese Cordero Perfecto, estaban repitiendo esto que ya había sucedido en el primer Éxodo,
cuando ellos van a ser liberados. Y que es el mismo pueblo cuando el Eterno les está diciendo que toda la congregación de Israel debía inmolar ese cordero sin mancha, sin tacha, sin defecto, y eso iba a representar ese Pesaj. Entonces acá comienza diciendo, le dice, luego Moisés convocó, dice, a todos los ancianos de Israel y les dijo: escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestra familia. Entonces, aquí le menciona primero a los ancianos, que eran los que debían escoger el cordero. Recordemos que fueron los mismos sacerdotes del Sanedrín los que comenzaron a señalar al cordero, los que tomaron la decisión de tratar de hallar culpable al Mesías, y que bueno, no lo lograron. Sí fue culpable de no seguir las tradiciones y las ordenanzas y las leyes rabínicas, pero él no transgredió la Torá. Amén. Entonces vemos esta similitud de aquellos, de esos ancianos que debían escoger el cordero, así como fue el Sanedrín, que fue el que escogió este cordero perfecto que es Yeshua. Vemos esa similitud acá en Éxodo 12, a partir del 21. En Lucas 23:4 dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre, dando a entender justamente que había sido sin manchas, que este era dando la aceptación del cordero, ¿no es cierto? Aceptando el cordero perfecto para el sacrificio, para ser inmolado. Ese fue el sello final, diríamos, cuando Poncio Pilato, siendo que Poncio Pilatos era un hombre de Roma, que no era ni siquiera partícipe de las costumbres y tradiciones del pueblo judío, sin embargo, él fue usado también por el Creador, porque esto quedó asentado y hoy lo podemos estudiar gracias a que lo encontramos en la Biblia, y que se cumplieron todos los ritos, así como fue en el Éxodo, también fue con nuestro Adón Yeshua esa selección del Cordero, ¿no es cierto? Amén. Bien, vamos a continuar, luego le vamos a contestar a la persona que está ahí escribiendo. No. Pero primero vamos a continuar con lo que es el estudio. Notamos algo también importante, y que a mí me hizo recordar algo cuando nos dice que cuando les da la instrucción de que con la sangre del cordero debían marcar, recuerdan que ayer leíamos esa parte, que debían marcar los dinteles, y era porque el ángel, es decir, el mismo Eterno, iba a pasar por ahí, y para que vea, cuando viera esa señal, esa marca, esa señal, que ayer hablábamos mucho de esto, de qué significa esa señal, no iba a entrar en esas casas, en esas viviendas, y no iba a entrar, nos dice acá, no iba a entrar el destructor, es decir, para que no entrara el destructor, o sea, que llevaba esa plaga que era la muerte a los primogénitos. Y me recordaba también a cuando el Eterno le da la instrucción a Noé de que debía calafatear toda el arca con brea, y la brea representa también la sangre del sacrificio de este cordero. ¿Qué sucedía si Noé no calafateaba el arca con la brea? Iba a entrar el agua al arca y iba a entrar la destrucción, y se iba a hundir, iban a morir. Y es lo que sucedió del mismo modo. Esta sangre representa eso, representa que iban a ser cubiertos con esa protección. Entonces, esto nos está señalando esta sangre en los dinteles para que sean protegidos de esa plaga, de esa destrucción que iba a enviar el Eterno. Y bueno, nos dice que esto es un estatuto perpetuo, esto representa el Pesaj,
y que lo debíamos contar a nuestros hijos, y generación tras generación se iba a seguir contando, se iba a seguir no solamente observando donde estemos, sino también explicando y enseñando a nuestros hijos, y explicando qué significaba eso, que el Eterno iba a pasar por alto nuestras casas, íbamos a estar resguardados, íbamos a estar en protección. Por eso esa enseñanza de que no debemos salir de esa protección, que esa protección nos representa, la obediencia nos representa la Torá. Cuando nosotros nos salimos de la Torá, de sus instrucciones, estamos desprotegidos, estamos sin la protección del Eterno. Amén. Amén. Bien, no sé si querías agregar. No. Bien, bueno, vamos a continuar. Algo también que he escuchado y que también lo sacan de contexto, y la verdad que no sé de dónde lo sacan, pero nos señala que vieron que menciona que debían comer el cordero en la noche, y que lo debían comer apresurado y atados, ataviados, ataviados, ya vestidos como para partir. Exacto, como para partir. Que nos menciona que cuando sucede la plaga, la muerte de los primogénitos, que fue en la noche, dice que Faraón se levantó por la noche y expulsó, es decir, les dijo que se fueran, y salieron de noche. Muchos dicen, no podían haber salido así, salieron de noche. Salieron de noche porque, o sea, no me lo estoy inventando yo, está escrito, nos dice en cualquier versión que busquen, dice que salieron de noche, que comieron apresurado y salieron de noche, cuando en toda la tierra de Egipto que ninguna casa se salvó de esta plaga, ninguna casa que haya obedecido, o sea, ninguna casa pudo salvarse de esta plaga del pueblo de Egipto. Entonces es por eso que les pidieron que se fueran. Exactamente, es más, dice en el versículo 29, al final del versículo 29 dice, y todo primogénito de los animales. Entonces vemos cómo, digamos, murieron no solamente los primogénitos de las personas, sino también los primogénitos de sus rebaños. Y en el 30 dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón. No dice que esperó a la mañana. Hay personas que han entendido de que el pueblo de Israel salió de mañana, que esperó a la amanecida para salir al desierto. No, ellos tenían que estar preparados. Inclusive el Eterno dice que mandó su ángel a la medianoche, digamos, a la mitad de la noche envió su ángel de muerte. Entonces vemos que, digamos, y todo esto se cumple proféticamente exactamente igual que nuestro don Yeshua. Recordemos, nuestro don Yeshua también antes del anochecer murió, fue sacrificado, fue llevado antes, entre las tardes fue crucificado. Entonces vemos toda la similitud exactamente igual que aquel cordero de Pesach. Y tenemos que recordar eso, nuestro don Yeshua cumplió y es nuestro Pesach. Él cumplió con esto a rajatabla, perfectamente como sucedía y estaba instruido en las Escrituras. Y nosotros tenemos la instrucción del Creador de llevarle toda esta historia a nuestros hijos, enseñárselas, cómo el Creador sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel, cómo los rescató. Entonces, todas estas cosas son importantes y son cosas que tenemos que enseñarlas, escudriñarlas y entenderlas y llevarlas a la comparativa. Nosotros venimos comparando todo esto con un segundo éxodo. Sabemos que este fue el primer éxodo y sabemos que vendrá un segundo éxodo al fin de los tiempos, en donde somos nosotros los que tendríamos que estar preparados, así como estaba el pueblo de Israel. Esta instrucción el Eterno se la dio antes, previo a que se haga todo. Inclusive leíamos anteriormente que el Eterno ya le había marcado primero el primer día del calendario, cuando debían empezar a contar. Segundo,
que tenían que esperar 10 días y al 10º día tenían que seleccionar ese cordero y por 4 días debían examinarlo, porque al 4.º día, antes de la caída de la noche, entre atardeceres, debía ser inmolado para ser comido y después partir a la medianoche, utilizar esa sangre para marcar, así el ángel de la muerte saltaría las casas que estarían señaladas. Nosotros ayer hablábamos de que esto era señal del pueblo de Israel. Celebrar Pesaj es una señal para el pueblo de Israel y está detallada las instrucciones. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones, ser obedientes al Padre. Venimos enseñando mucho de la obediencia. Él lo único que nos exige es obediencia a su palabra. Por eso después vamos encontrando todas las instrucciones, y a todo aquel nuevo que viene despertando a toda esta verdad, los exhorto a que lean, escudriñen, y aquí está toda la instrucción cómo tenemos que hacerlo. De esta manera nosotros recordamos, conmemoramos esta salida de Egipto que coincide con el Pesaj de nuestro Don Yeshua. Entonces, es importante, claro, es una señal, eso nos mantiene apartados del resto del mundo, del resto de Egipto, del resto de Babilonia. Babilonia, Egipto, no celebra, no está apartado para este tiempo. Ellos no entienden el Pesaj. Amén. Y voy a señalar algo nuevamente que lo venimos repitiendo en todos nuestros lives. Y noten esto tan importante, vuelvo a repetir, los mandamientos sirven para salvación. Aquellos que dicen que no sirven para salvación, esta instrucción del Eterno, este mandamiento de colocar la sangre en los dinteles, si el pueblo de Israel no hubiese obedecido, ¿se habrían salvado los primogénitos? Vemos el ejemplo que con los egipcios que no obedecieron la instrucción, murieron los primogénitos. Entonces, los mandamientos sirven para salvar a aquellos que dicen los mandamientos nunca sirvieron para salvación. ¿En serio? Si esto fue un mandamiento por el Eterno, fue una instrucción, esta ordenanza de una santa convocación, porque esta santa convocación o fiesta del Eterno es una ordenanza y todavía está vigente. Las fiestas no te salvan, guardar las fiestas no te salvan. ¿En serio no te salvan? ¿Qué dice la Escritura? Que se salvaron aquellos que obedecieron y que guardaron Pesaj. Entonces dejen de decir que los mandamientos nunca salvaron a nadie, porque sí salvaron. A todos, es más, salvaron a Abraham, salvaron a Noé, salvaron a todo aquel que los obedeció, fueron salvos. Recordemos, Noé, si no hubiera sido obediente y construido el arca, no se hubiera salvado. ¿Qué tendríamos nosotros hoy como herencia de qué generación vendríamos? ¿De dónde vendríamos? No habría quedado ser humano sobre la faz de la tierra, porque las aguas cubrieron por completo la tierra. Entonces, tenemos que tener un poquito de uso de razón y entender. Nosotros comprendemos y sabemos perfectamente que el sacrificio de nuestro Don Yeshua, que su sangre es la que nos perdona de los pecados, la que nos lava y nos pone enfrente del Creador, sin pecado, sin mancha. Ahora, nosotros, eso sucedió, ya fue un momento específico, histórico, y Él sigue obrando en nuestras vidas, pero nosotros, para no seguir manchándonos, para no seguir ensuciando nuestras vestiduras, tenemos que caminar conforme a la obediencia. Y la obediencia es caminar en la Torá, que es lo que nos pide el Creador. Si nosotros hoy decimos, bueno, no importa, yo total, tomo esto que no es mío, lo tomo, total, nadie se va a enterar. Estoy manchando mi vestidura. Si yo no guardo alguna cosa que el Creador me está instruyendo,
por ejemplo, el día de Shabbat, por ejemplo, usar Sipsillot, por ejemplo, circuncidarnos, por ejemplo, no dañarnos la barba. Son todas instrucciones que el Creador nos deja en su Escritura, por más mínima que sea. Yeshua mismo nos enseña que aquel que enseñare y que practicare, aunque el más mínimo de los mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces, todas esas cosas son importantes, no las menospreciemos, no digamos eso justamente como dice Ivana. Si nosotros no obedecemos, tampoco le mostramos amor a nuestro Adón Yeshua. Y él mismo nos dijo, si me amares, guardad mis mandamientos. Y si entendemos que nuestro Adón Yeshua es la imagen visible de nuestro Creador, todo mandamiento también lo enseñó y lo predicó Yeshua. El mismo mandamiento, no hubo otro mandamiento. Amén. Y algo que también quería señalar, y que Zacarías, bueno, no solamente Zacarías, solo traigo este versículo de Zacarías, como lo menciona al Eterno. Dice, volveos a mí, dice Yud-Heh-Vav-Hei de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, he dicho. Yud-Heh-Vav-Hei de los ejércitos, o en algunas traducciones está escrito como Jehová o Yahweh o Yahvé, pero se está refiriendo al Eterno, que es el Jehová de los ejércitos, el Yahweh o Yahvé de los ejércitos. ¿Por qué menciono esto? Porque nos dice la Escritura que Él con mano poderosa los iba a sacar de la esclavitud de Egipto, en la que estaban en Egipto. Recordemos que Egipto en la Escritura representa el mundo. Él nos sacó de la esclavitud del mundo con mano poderosa. ¿Quién es esa mano poderosa? ¿Quién es esa diestra del Eterno? Es Yeshua. Es el varón de guerra, como también se lo menciona. Y al sacarlos de Egipto, mostrando estas maravillas, estas señales, fue así, con esa mano poderosa, fue como hacerle guerra a Egipto, porque es literal lo que hizo. ¿Y contra quién luchó? Contra sus famosos dioses, sus deidades, porque él, demostrando toda la autoridad, toda la soberanía que tenía sobre todas las cosas, tanto sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los animales, porque recordemos que todas las plagas que vinieron y que fueron plagas para Egipto y maravillas para el pueblo de Israel, todos fueron en contra de esas deidades. Ellos tenían tantos dioses y esos dioses no pudieron hacer nada contra el Eterno. Entonces contra eso luchó el Eterno y los sacó de Egipto, los sacó de esa esclavitud y los liberó. Y miren, si no se trata de una guerra, ¿cómo termina diciendo acá cuando dice que los saca de Egipto y que Egipto haya gracia ante el pueblo? Dice que los cuales le dieron lo que el Eterno había demandado, porque recordemos que el Eterno los mandó a que pidieran utensilios de plata, de oro y también vestidos. Y termina diciendo así despojaron a los egipcios. Entonces, ¿qué son esos utensilios de plata, de oro? Son los despojos de guerra. Son los despojos de guerra. No solamente los liberó, sino que también los sacó con despojos de guerra. Tenían ellos, dejaron despojados a los egipcios. Con esto demostrando que Él es el soberano, Él es el que nos trae justamente la liberación. Amén. Amén. Y otra cosa también que muchas veces vemos que se levantan diciendo, no, pero el pueblo en el desierto era el pueblo judío, era la nación de Israel solamente. Nosotros ahora que estamos en la dispersión, ya todas esas leyes, esas cosas no son para nosotros. Vemos cómo nos dice en el versículo 37, nos dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot
como 600.000 hombres a pie, digamos, contamos que eran 600.000, y también subió con ellos grande multitud de todas las clases de gentes. Digamos, está diciendo que no solamente subió el pueblo de Israel, sino que subió una multitud. Y vamos a ver, porque en el Targum nos muestra algo un poco más explicado de este tema, donde nos dice, en el Targum, en el versículo 37, nos dice: y los hijos de Israel partieron de Pilusim hacia Sucot, 130.000 protegidos allí por 7 nubes de gloria en sus 4 lados, una sobre ellos para que no cayeran sobre ellos granizo ni lluvia, ni para que fueran quemados por el calor del sol, uno debajo de ellos para que no sean lastimados por espinas, serpientes o escorpiones, y uno iba delante de ellos para nivelar los valles y los montes bajos, y prepararles un lugar de habitación. Y eran como 600.000 hombres que viajaban a pie, sin montar a caballo, excepto los niños, 5 por cada hombre. Y multitud de extranjeros, una multitud mixta, 240 miriadas subieron con ellos, y ovejas y bueyes y vacas muchísimos. Entonces, cuando habla de miriadas, tenemos que calcular que miriadas son 10.000, así que si calculamos los 240 miriadas, serían 2.400.000 que salieron. Esa fue la población mixta. Wow. Recordemos que sí, justamente el pueblo de Israel, los varones del pueblo de Israel eran 600.000, eso es lo que dice de a pie, y sin contar la familia. Pero aparte de ello también salió una gran multitud que no era pueblo de Israel, que eran naciones que estaban en Egipto en ese momento, eran personas de distintas nacionalidades. No especifica que solamente eran egipcios, sino especifica que eran, eran personas que no eran del pueblo de Israel. Así que, y otra cosa muy importante que tenemos que ver, que yo lo mencioné hace un tiempo atrás y les dije que recordaran esto: el Eterno escogió a un hombre que fue Abraham, ¿no es cierto?, el padre de las naciones. Y una vez que escogió a ese hombre, de ese hombre hizo un pueblo que fue el que entró a Egipto. En Egipto, cuando José vino a Egipto y Jacob vino a Egipto, recordemos que nos decía la escritura que entraron 70 familias, era un pueblo, un pequeño pueblo, no alcanzaban a ser nación. Sin embargo, vemos que el Eterno le había prometido a Jacob, le habían prometido a Abraham, inclusive Abraham le había dicho que el pueblo iba a ser esclavizado por 400 años en una tierra extranjera, y que él los iba a traer de regreso, que él los iba a traer. Pero después vemos cómo le promete a Jacob que sí suba tranquilo, que baje a Egipto tranquilo, que ahí lo esperaba su hijo, que su hijo le iba a cerrar los ojos y él iba a cuidar de ellos. Y ahí en Gosén se reproducieron, se multiplicaron a llegar al punto de una nación. Entonces vemos cómo el proceso nos muestra, el proceso que el Eterno tuvo fue un plan perfecto para hacer de Israel una gran nación. ¿Por qué? Es más, recordemos por qué comienza el clamor de Israel, porque el faraón tuvo miedo de esa gran multitud, tuvo temor, porque los israelitas eran millares, eran muchos. Entonces dijo: no, si ellos se unen a alguien que nos quiera atacar, seremos vencidos, seremos derrotados, porque era tal cantidad que en el faraón hubo miedo, y por eso el faraón envió a matar a los primogénitos de Israel, a todo niño que naciera. Es más, le encargó a las parteras. Por eso los esclaviza. Y los esclavizan al punto de que ellos eran los obreros
de toda la nación, dejaron de ser los pastores de ovejas, porque recordemos que cuando entraron a Egipto, le dieron ese lugar, le consiguió José ese lugar y Faraón se lo aceptó porque ellos eran pastores, pastoreaban y cuidaban los rebaños. Sin embargo, vemos que ahora cuando están saliendo eran esclavos. Cuando comenzaron el clamor, ellos eran esclavos, eran una nación esclavizada. Y aparte de esclavizada, el faraón había tomado la decisión de matar a todos los primogénitos. Le encargó a las parteras, lo estuvimos leyendo, encargó a las parteras que matasen a los niños israelitas. Sin embargo, las parteras no hicieron caso de Faraón y hallaron gracias en el Eterno, porque el Eterno las protegió, las bendijo y las cuidó en su obra de no ejecutar esa orden. Y gracias a esto, el pueblo de Israel se multiplicó dentro de esa nación extranjera, pero hoy vemos cómo sale sale una nación, vemos toda la transformación y la maduración del pueblo de Israel. Amén. Vemos cumplirse acá las promesas del Eterno. Se cumple la promesa de que le hace tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que serían una multitud de naciones. Vemos cómo de ellos nacerían todas estas naciones. Y también vemos que se cumple lo que le profetiza a Abraham de que iban a estar 400 años esclavizados. Amén. Y vemos que la palabra es justa y verdadera del mismo Creador, porque no solamente se van cumpliendo sus profecías, sino también sus promesas. Y esta promesa de liberarlos y de Él mismo liberarlos. Amén. Luego de esto nos menciona... Sí, ahí ya empieza la instrucción de quiénes pueden comer, quiénes pueden celebrar el Pesaj. Y cómo debe observarse, algo que también recién ahora encontramos este detalle. No sé cómo ustedes cómo observan el Pesaj, pero no sabíamos esto. O quizás lo hemos leído porque todos los años leemos la Torá, pero no nos habíamos dado cuenta de esto, es como si lo hemos leído. Pero bueno, acá dice en el verso 42, estamos en el capítulo 12, dice, noche de vigilia es para Yud-Heh por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Yud-Heh para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Es decir, que en el Pesaj también se debe hacer vigilia. Recordemos que, más allá de que lo diga de distintas maneras, en distintas versiones, recordemos que ellos esa noche no durmieron. Ellos comieron el Pesaj y de noche salieron. Y fueron liberados en la noche. Entonces, tenían que estar preparados y obviamente hicieron vigilia, no durmieron. Entonces así se debe observar el Pesaj. Esto no sabía que teníamos que hacer vigilia. Nosotros celebrábamos Pesaj y no hacíamos vigilia. Ahora lo vamos a empezar a practicar. Claro, digamos, yo que en realidad se nos escapó, diríamos, no recuerdo anteriormente, pero ahora que lo leemos nuevamente y entendemos, diríamos que este día se debe esperar así. Es más, miren cómo de dónde a dónde salieron el pueblo de Egipto. No por casualidad, la primera ciudad que se encuentra del pueblo de Israel es Sucot, justamente. Por eso nosotros entendíamos que la segunda venida es en Sucot. Sabemos que la segunda venida será en Sucot, en un día de toque de trompetas. Vendrá después el Yom Kippur y después celebraremos las bodas del Cordero en Sucot. Pero miren cómo también en Pesaj debemos guardarlo. ¿Pero por qué debemos guardarlo? Porque es importante guardarlo. Una, la señal, decíamos que era la señal del pueblo de Israel. Y dos, el Pesaj, el primer día y todo esto que estamos entendiendo nos da el cálculo exacto para llegar a la celebración de Sukkot. Entonces, si nosotros nos pasamos de largo el Pesaj por algún motivo y no lo guardamos, nunca vamos a entender
la fiesta de Sukkot. Nunca vamos a estar preparados para llegar a Sukkot. No vamos a observar bien la fiesta de Sukkot. Entonces, ahí tenemos que verle la importancia. Y no es casual que esto el Eterno lo haya puesto en la Escritura de tal manera para que nosotros lo entendamos, lo interpretemos y lo atesoremos, lo cumplamos. Amén. Amén. Así que bueno, el tema de vigilia no solamente es en Yom Teruah. Recordemos que en Yom Teruah también hacemos vigilia, pero más que nada porque sabemos que es la celebración de la fiesta de trompetas y que ese día es cuando está profetizado que vendría nuevamente por segunda vez nuestro Adón Yeshua. Entonces, en ese día tenemos esa vigilia especial, pero nos dimos cuenta de eso en leyendo más detenidamente. Encontramos que ese día de Pesach también debemos hacer vigilia. Amén. Amén. Y bueno, o una comparativa de nuestro Adón Yeshua, justamente en la última cena, cuando celebró con sus discípulos, él se retiró al Getsemaní a orar, y allí fueron y lo acompañaron algunos de sus discípulos, y él volvía a donde estaban sus discípulos y estaban durmiendo, y él los reprendía, le decían, no duerman, despiértense, oren por mí, todo lo que va a suceder. Recordemos, eso también es importante. Muchas veces nosotros nos dormimos y dejamos de orar, dejamos de clamar al Eterno. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. Así también nos enseña nuestro Adón Yeshua con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Seremos la parte de las 5 vírgenes imprudentes que no guardaron su aceite? ¿O seremos las 5 vírgenes prudentes que sí guardaron su aceite y entraron a la boda del novio? Entonces, tenemos que ser, o somos, nos quedamos fuera o estamos dentro. Es nuestra decisión. Amén. Después, bueno, tenemos toda esa parte de la circuncisión, de que el extranjero que esté morando dentro de sus ciudades podrá tomar el Pesach si se circuncida, y todas esas cosas que son instrucciones que debemos seguir y mostrar obediencia al Creador. No tomarlas a la ligera, no tomarlas, no pasa nada, esto total. Recordemos, aquí justamente hoy hace un rato estábamos conversando, ¿no es cierto?, este tema de la circuncisión, de la celebración de Pesach en el desierto. Recordemos que la nueva generación que después pasa el río Jordán y celebran su Pesach del otro lado, en la tierra prometida, fueron circuncidados previos de pasar el Jordán. Quiere decir que la generación que estuvo en el desierto no fue circuncidada. Si bien la generación que sale de Egipto sí era circuncidado, todos los varones eran circuncidados cuando salen de Egipto, pero cuando entran a la tierra prometida ya había una nueva generación que había nacido en el desierto y que no había sido circuncidada, y que debemos circuncidarnos para entrar al reino. No debemos demorarlo, recordemos que cuando aprendíamos y cuando leíamos lo de Abraham, él fue presuroso a recibir a los varones que le visitaron. Así nosotros debemos ser presurosos con todas las cosas. Y eso... Y también para la circuncisión también fue presuroso, ¿no? Exactamente, él no dudó, él obedeció. Y llamó, vengan. Vamos. Exactamente. Muchos dicen, no, pero eso es otro sesgo que tiene lamentablemente en los pueblos, en las distintas doctrinas religiosas, que bueno, no, eso era para Israel, eso era para los judíos, es solamente para los judíos. Pero vemos que a lo largo de la historia nos muestra que es un pacto con Abraham, y ese pacto, el pacto con Abraham es la promesa. Para judíos, como lo piensan, y no solamente para el pueblo de Israel, porque nos dice acá, sin embargo, miren, acá aparecemos nosotros, porque dice, sin embargo, todo criado, estoy leyendo, 12:44. Sin embargo, todo criado comprado con dinero lo circuncidarás y podrás comer de ella. ¿Quién es ese criado comprado con dinero? Recordemos que fuimos comprados
A precio de sangre, no por dinero. A precio de sangre, fuimos comprados por el sacrificio de Yeshua. Somos ese criado comprado, entonces somos injertados. Y una vez que somos comprados como criados, ya somos parte, ya somos hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Circuncidar. Y cuando nos circuncidamos, que no solamente en la carne, sino la primera circuncisión es del corazón, como nos dice en Jeremías, circuncidad, dice, y quitad el prepucio de vuestro corazón, Jeremías 4:4, de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea, y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La circuncisión primero del corazón, cortar el prepucio de nuestro corazón para después hacerlo en la carne. Dice, ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella. Vuelvo a Éxodo 12:45. Será consumida en la misma casa, no sacarás nada de la carne fuera de la casa. Bueno, dice, toda la congregación de Israel así lo hará. Dice, y si algún extranjero reside contigo y celebra Pascua, a Yud Heh circuncidarle todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. La misma ley será para el nativo y para el forastero que resida entre vosotros. Amén. Amén. Otra cosa importante que recién leíste y me estoy dando cuenta ahora, que no lo habíamos charlado. Tenemos que dejar de llamarnos gentiles. Ya no somos extranjeros, ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ya cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando empezamos a obedecer sus mandamientos, entendemos que ya somos parte del pueblo de Israel. ¿Quién podrá participar de comer de la Pascua? Sino todo ciudadano de Israel, porque aquel extranjero al ser circuncidado sería acercado. Entonces, cuando nosotros decimos, no, nosotros estamos en la dispersión, ya somos gentiles, no pertenecemos al pueblo de Israel, estamos rechazando la carne de Cristo, la carne del Cordero. Entonces, si rechazamos la carne del Cordero, ¿cómo seremos salvos? ¿Cómo podremos participar de la salvación? Quiere decir que la sangre de nuestro Adón Yeshua no paga por nuestros pecados cuando nosotros decimos que no pertenecemos al pueblo de Israel, porque el Pesaj no se podrá sacar de la casa, no podrá salir carne de la casa, de ese cordero inmolado no sale de la casa para ir a otro lugar, para otra casa, para afuera. No, tenemos que ser parte para poder comerlo, comer el cordero de Pesaj, debemos ser parte de la nación de Israel. Entonces dejemos de decir eso, que somos gentiles, que somos paganos, que ya, digamos, nosotros ahora en la dispersión ya las leyes del Creador no nos alcanzan. ¿Cuánto he escuchado a personas que dicen, no, porque ya no porque guardar el Shabbat es para solamente la nación de Israel? Es más, ponen... Por ejemplo, he visto personas que predican diciendo, no, porque en el Decálogo, porque en Éxodo 24 dice que serán aquellas personas que estén dentro de tus puertas, dentro de tus portones. Sin embargo, después en la instrucción de Levítico del Shabbat, que es en Levítico 23, donde está detallada la instrucción, dice que lo harás en el lugar donde mores, en el lugar donde habites, sin importar un lugar geográfico. Entonces, los que rechazan el Shabbat justamente no participan del Pesaj, no participan de la carne, porque los que rechazan el Shabbat no son ciudadanos de Israel. No están dentro de los portones de Israel, pero no geográficamente, porque dice donde habites. No están dentro de nuestros portones, de los portones de las familias que guardamos el Shabbat.
aquellos que rechazan el Shabbat y rechazan la instrucción del Eterno, están rechazando el precio con el que se pagó con el que fuimos comprados, perdón. Claro, la sangre, pisotean la sangre del Cordero. Pisotean eso, exacto. En Primera de Pedro, vieron que leí recién, perdón, en el verso 44, que hablaba del criado que era comprado con dinero, o sea, un criado que pasa a ser hijo de la casa. Entonces, un criado es comprado con dinero, y acá en Primera de Pedro, miren, el comprado criado con el criado que es comprado con dinero debe circuncidarse y pasa a obedecer las instrucciones del Eterno como nativo ya del lugar. Imagínense con el sacrificio de nuestro Adón Yeshua, que no es con dinero, como nos dice Primera de Pedro 1, del 18 al 19, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierde su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, ¿cuánto mayor es que seamos comprados con sangre? Más, si somos comprados con sangre, ni siquiera necesitamos la sangre del pueblo de Israel, ya tenemos sangre, ya somos parte, somos injertados. Aquel que le diga, no, porque vos no tenés sangre de judía, no tenés sangre de Israel, sí tengo, porque fui comprada a precio de sangre, un precio mayor que el del dinero, que el del oro, que no lo paga nadie aquí, ni ninguna cosa. Y mire lo que dice en Hebreos 10:26, la advertencia que nos pone este libro. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrendas cosas es caer en manos del Elohim vivo. Entonces, vemos que aquellos que rechazan los mandamientos, rechazan a Yeshua, ya no tienen vuelta atrás. Ya no hay sacrificio que pueda darle salvación a ellos. Lamentablemente tenemos que decirlo. Y la Escritura nos advierte y nos dice que eso sucederá. Así que tenemos dos corrientes. Aquellos que no reconocen a nuestro don Yeshua, también pisotean la sangre. No reconocen como el Elohim vivo. No lo reconocen como su Salvador. Pisotean la sangre de sacrificio. Y aquellos que no guardan los mandamientos, también lo hacen. Y ya no hay sacrificio para ellos. Ya no hay nada más para ellos. Entonces, hermanos, debemos cuidar, debemos perseverar, debemos seguir obedeciendo las Escrituras. Claro que debemos seguir obedeciendo. Ya no nos podemos llamar gentiles. Ya no nos podemos estar alejados de sus mandamientos, alejados de Yeshua. Debemos acercarnos a Él, ser obedientes, guardar sus mandamientos. Todo lo que Él nos enseñó, nos mostró, Él predicó, estudiémoslo, veámoslo y pongámoslo por obra en nuestras vidas.
Amén. Amén. Bueno. Aquí terminamos la lectura de la aliyá número 5 y número 6. Esto es lo que nos deja un poco lo que estuvimos leyendo. Mañana continuaremos con la última aliyá, ya para ir preparándonos para el Shabbat, de cara al Shabbat, porque ya después el viernes de preparación y tenemos el Shabbat. Amén. Nos vamos a despedir entonces hasta mañana, así como siempre lo hacemos. Acá ya tengo mi niña preparada para cantar la bendición arónica. La cantamos en hebreo y después hago la traducción al español para aquellos que no conocen de esta bendición, de esta verajá. Así que nada más. Vamos a cantar. Amén. Ahí. Yevarejeja Adonai veishmereja Yael Adonai panaveleija Bijuneja Yisa Adonai panaveleija Beyashem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Amén. Laila Tov. Laila Tov. Que tengan buen descanso y continuamos la lectura mañana. Mañana. Luego se van a estar subiendo los videos. Mañana en la mañana se está estrenando el de la aliyá 1 y 2. Y voy a ver si ahora ya preparo para mañana a la tarde la aliyá 3 y 4. Y nos va a quedar esta y la aliyá 7. Laila Tov a todos. Shalom. Shalom, shalom, hermanita Betam. Bendiciones. Shalom. קום והתהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ